Cuando todo el mundo te advierte de algo, suele ser por una buena razón. Mi matrimonio fue un claro ejemplo de ello. Ignoré todas las advertencias, convencida erróneamente de que el amor lo podría superar todo, y seguí adelante con la boda. Y, por supuesto, el tiempo me dio la razón. Pero no de la forma que yo esperaba. Mi marido me traicionó con otra mujer. No solo eso, sino que un día se presentó en casa con su amante embarazada, a punto de dar a luz, y acompañado de mi suegra. En ese preciso instante, mi matrimonio se hizo añicos, pero el destino, o el karma, existe. A partir de ese día, tanto mi marido como su familia comenzaron a pagar el precio de sus decisiones. Lo que ellos no sabían en ese momento es que yo no soy de las que se quedan de brazos cruzados. A partir de ahí, la situación dio un vuelco de 180 grados, y su mundo empezó a desmoronarse pieza por pieza, sin darles ni un respiro. Les llegó el castigo divino que merecían, porque la traición siempre tiene consecuencias. Y ahora, os voy a contar esa historia, que para mí fue una liberación. Hola, me llamo Carmen, tengo 30 y tantos años y dirijo un centro de estética y bienestar. Si miro hacia atrás, mi infancia y juventud no fueron fáciles. Una vez, hace más de 10 años, una amiga me convenció para que me leyeran las cartas del tarot. La vidente me dijo que hasta bien entrada la treintena, mi vida sería, en general, bastante gris y complicada. En aquel momento me reí y no le di importancia. ¿Quién cree en esas cosas? Pero con el paso del tiempo, y en los momentos más cruciales de mi vida, esas palabras volvían a mi mente de forma extraña. Creo que esa mala racha comenzó muy pronto. El recuerdo más vívido es de cuando faltaba justo una semana para la selectividad. Mis padres me dijeron que se iban de viaje a un santuario muy famoso, conocido por conceder deseos, para rezar por mí y pedir que me fuera bien en los exámenes. Sentí un mal presentimiento y les rogué que no fueran. Mamá, papá, no vayáis, no hace falta, de verdad, seguro que me sale bien el examen. Hija, es que una madre se queda más tranquila. Ante algo tan importante, un poco de ayuda divina nos dará paz. Todo el mundo lo hace antes de la selectividad. Tu madre tiene razón. Cuando yo hice la mía, tu abuela también encendió velas por mí. Gracias a eso, entré de milagro en la repesca. Cuando pides algo con fe, a veces el universo te escucha. A pesar de mi insistencia, se marcharon. En el camino de vuelta, tuvieron un accidente de tráfico y fallecieron en el acto. De la noche a la mañana, me quedé huérfana, rota por el dolor. No fui capaz de concentrarme en los exámenes y suspendí la selectividad, así que tuve que renunciar a la universidad. Por suerte, mis padres tenían el piso en propiedad y me dejaron algunos ahorros, lo que me permitió subsistir unos meses. Pero cuando el dinero empezó a escasear, supe que tenía que ponerme a trabajar. Ya era mayor de edad y tenía un hermano, Pablo, 3 años menor que yo, del que también tenía que hacerme cargo. Pablo, el dinero se está acabando. Tengo que empezar a buscar trabajo. ¿De verdad? Pues yo también buscaré algo. ¿Y si nos quedamos sin nada? Quiero ayudarte. No. Tú eres estudiante, y tu única obligación es estudiar. Yo me encargaré del dinero, yo cuidaré de ti. No te preocupes por nada y céntrate en los libros. Aunque se lo prohibí, mi hermano empezó a hacer trabajillos a mis espaldas. Un día de lluvia, la moto que usaba para un reparto derrapó en el asfalto y sufrió una caída muy grave que le destrozó una pierna. Te dije que no trabajaras. ¿Por qué no me haces caso? Le grité, desesperada. ¿Ya tengo suficientes problemas? No me lo pongas más difícil. Lo siento, solo quería ayudarte para que no tuvieras tanta carga. Quería pagarme mis propios gastos. Ahora mismo, esa no es la forma de ayudar. La mejor ayuda que puedes darme es que estudies mucho, saques buenas notas y consigas un buen trabajo lo antes posible. Eso será mucho mejor para ti y para mí. Cuando ganes mucho dinero, entonces podrás invitarme a todo lo que quieras. Pero ahora no. Solo se lo dije esa vez, con esa dureza, pero pareció entenderlo. A partir de entonces, se centró por completo en sus estudios. Ver ese cambio fue un alivio. Aunque teníamos tíos y primos, todos vivían al día y apenas llegaban a fin de mes, por lo que era imposible pedirles ayuda económica. Nos llamaban de vez en cuando para saber cómo estábamos y nos veíamos en los aniversarios del fallecimiento de mis padres, pero poco más. Me había convertido en la cabeza de familia y necesitaba ganar dinero, y rápido. Buscando la forma de conseguir ingresos altos en poco tiempo, empecé a trabajar como caddy en un campo de golf. Así, mientras yo trabajaba sin descanso, me aseguré de que a mi hermano no le faltara de nada. Él se esforzó al máximo, consiguió una beca y entró en la universidad para estudiar química. Desde ese momento, mi cabeza solo funcionaba con números. La matrícula del próximo semestre, los gastos del mes, la factura de la tarjeta de crédito,
No había tiempo para las emociones. Un día seguía al otro, y luego al siguiente. Si tenía que sonreír, sonreía. Si tenía que correr, corría. Al llegar a casa, solo me duchaba y caía rendida en la cama. No soñaba, ni pensaba en el mañana. Si me paraba a pensar demasiado, no habría podido soportarlo. Cuando mi hermano volvió de su año de Erasmus, justo antes de empezar tercero de carrera, decidió cambiarse a farmacia. Al oírlo, sentí que yo tampoco podía seguir así para siempre. El trabajo de Cady había sido una solución para sobrevivir, pero mi sueño siempre fue tener mi propio negocio. Así que decidí cambiar de rumbo. Empecé con una tienda online, que era lo más accesible, pero al no tener experiencia en ese campo, los resultados fueron desastrosos. Cambié de estrategia y me enfoqué en algo que siempre me había apasionado, la belleza. Hice cursos de maquillaje semipermanente y extensiones de pestañas. Al principio, trabajaba a domicilio, visitando a las clientas en sus casas. Un día, vi que se alquilaba un local a buen precio en los bajos de una urbanización a la que le había echado el ojo, y decidí abrir allí mi pequeño centro. Poco a poco fui ganando clientas fijas, y el boca a boca me trajo muchas nuevas. El negocio empezó a funcionar mucho más rápido de lo que esperaba. Un día, una clienta me dijo mientras le hacía un tratamiento: «Sería genial si también ofrecieras masajes de drenaje linfático o programas de adelgazamiento. Son cosas que interesan a mujeres de todas las edades, y seguro que atraerías a mucha gente nueva». ¿De verdad lo cree? Pues voy a informarme y a considerarlo seriamente. No dejé caer su comentario en saco roto. Inmediatamente, busqué cursos de formación y empecé a estudiar. Incorporé masajes linfáticos y programas de dieta a mi oferta de servicios, y tuve que contratar a 2 empleadas. El efecto fue inmediato. La clientela se multiplicó, y pronto el equipo creció a más de 10 personas. El local se nos quedó pequeño y tuvimos que expandirnos hasta ocupar toda una planta del edificio. El éxito trajo consigo la necesidad de más espacio. Justo en esa época, mi hermano se graduó y consiguió trabajo en la farmacia de un hospital universitario. Al dejar de tener que mantenerlo, por fin podía centrarme al 100% en mi negocio. Empecé a pensar en trasladar el centro a un lugar más visible y céntrico. Cuando se lo conté a una amiga, me dijo: «Para una decisión tan importante, deberías escuchar varias opiniones. ¿Por qué no pruebas a que te echen las cartas o te hagan la carta astral? A veces aciertan de pleno». Pues no se me había ocurrido. Vale, lo haré. Fui a que me leyeran el tarot, más por curiosidad que por otra cosa. La vidente me repitió lo mismo que años atrás, que hasta los 37 años mi camino sería oscuro, pero que a partir de entonces mi suerte cambiaría radicalmente. Me aconsejó que, aunque el traslado del negocio era una buena idea, me centrara solo en el trabajo y que bajo ningún concepto me casara antes de esa edad. Me dijo, textualmente, que tenía un divorcio cantado, pero que a partir de los 30 y tantos me llegaría una ola de buena fortuna y que debía estar preparada para aprovecharla. Sinceramente, no le hice mucho caso. Me entró por un oído y me salió por el otro. ¿Por qué? Porque en ese momento ya estaba saliendo con alguien. Mi novio Javier era 3 años mayor que yo. Era profesor en una academia de matemáticas situada en el mismo complejo comercial que mi centro, y llevábamos ya un año juntos. Nuestra relación no empezó de forma convencional. Fue gracias a su madre. Un día, vino al complejo para un asunto de la academia de su hijo y decidió entrar en mi centro a hacerse un tratamiento. Congeniamos muy bien ese día y quedó encantada con el resultado. Volvió varias veces más. Una tarde, me invitó a cenar. Como yo tenía tiempo, acepté. Al llegar al restaurante, me extrañó no verla a ella, sino a Javier, el profesor de matemáticas, sentado solo en la mesa. La llamé de inmediato. «Hola, ¿dónde estás?» «Ya he llegado al restaurante. Pero aquí solo está tu hijo. ¿Habíamos quedado los 3? Jaja. La verdad es que os he tendido una pequeña trampa para que os conozcáis. Apañaos. Me encantaría que fueras mi nuera». Así empezó todo. Al conocerlo, descubrí que era un hombre tranquilo y educado. Había estudiado en una universidad de Estados Unidos y ahora dirigía su propia academia. La conversación con él era fácil y me sentía muy cómoda a su lado. Su familia, además, era bastante acomodada. Su padre había dejado una buena herencia, y su madre la había invertido bien, por lo que vivían sin ninguna preocupación económica. Sinceramente, eso me dio tranquilidad. Después de tantos años de lucha constante, sentía que por fin había encontrado un apoyo sólido. Su madre, además, me adoraba. Cada vez que hablaba con él por teléfono y yo estaba cerca, le pedía que me pasara y me decía lo mucho que deseaba que nos casáramos pronto. En Navidad o en Semana Santa, siempre nos mandaba comida casera y se preocupaba de que mi hermano y yo no nos sintiéramos solos. Su cariño me fue conquistando y poco a poco le abrí mi corazón. Cuando llevábamos unos 6 meses saliendo,
Fue ella quien sacó el tema de la boda. Ambos teníamos una edad y nuestra relación era seria, así que acepté de forma natural. Como yo no tenía padres, los preparativos fueron muy rápidos. Quedé con mis amigas de toda la vida para darles la invitación, y se quedaron de piedra con la noticia. Una de ellas, con mucho tacto, me llevó aparte. Carmen, si no te digo esto, me arrepentiré toda la vida. ¿Estás segura? ¿No quieres pensártelo un poco más? ¿Por qué dices eso? Llevo tiempo saliendo con él pensando en casarme. No sé. No es él quien te ha pedido matrimonio con entusiasmo, sino su madre la que está moviendo todos los hilos. Las bodas impulsadas por las suegras no suelen durar. Además, su academia cada vez va a peor, no tiene ahorros, y sin embargo vive a todo tren, jugando al golf, y con ese cochazo, hay algo que no me cuadra. Las demás amigas asintieron, dándole la razón. Yo les respondí con firmeza. Para mí, lo importante no son las apariencias, sino cómo me ha tratado él. He decidido casarme por el cariño y la calidez que tanto él como su madre me han demostrado. Y en cuanto al dinero, su familia tiene de sobra, y yo gano muy bien. El dinero de su familia es de su familia, y el tuyo es tuyo. Lo importante es que el marido, como cabeza de familia, sea quien traiga el dinero a casa. A su edad, si no es capaz de generar ingresos, es que algo falla, ¿no crees? Como mínimo, debería ganar tanto como tú. ¿Por qué tiene que ganar más el hombre que la mujer? Si yo gano más, pues yo cubro más gastos. La sinceridad y el afecto que él me ha demostrado no se pueden comprar con dinero. Por eso me caso. Vosotras no habéis visto lo que yo he visto. Al oír mis palabras, otra amiga zanjó la conversación. De acuerdo. Si estás tan decidida, no insistiremos más. Te lo decíamos porque nos preocupamos por ti. Te deseamos lo mejor. Enhorabuena por la boda y que seáis muy felices. Así terminó la charla con mis amigas, y poco después, nos casamos sin más contratiempos. Como yo apenas tenía contacto con mis parientes, mi lado de la iglesia estaba bastante vacío. Me sentí un poco sola ese día, pero me consolé pensando que ahora tenía una suegra cariñosa y un marido que me quería. Así me casé, a los 36 años. Las preocupaciones de mis amigas resultaron ser infundadas, o eso parecía al principio. Comenzamos una vida de recién casados, feliz y normal. Pedíamos comida a domicilio por la noche, nos quedábamos dormidos en el sofá viendo series, salíamos a conducir sin rumbo fijo. Cada día era ligero y apacible. Cariño, últimamente me siento como si estuviera de vacaciones permanentes. Creo que nunca había vivido sin preocupaciones. A mí me pasa igual. Estoy deseando salir del trabajo para volver a casa, cenar contigo, hablar. Me encanta estar a tu lado. Es increíble que después de tanto tiempo juntos no nos cansemos el uno del otro, ¿verdad? El piso donde vivíamos nos lo había proporcionado mi suegra. Era la casa que siempre había soñado para su hijo, y la había reformado por completo con un diseño moderno y de lujo. Al vivir en un sitio así, las preocupaciones económicas eran inexistentes, y yo me dejé llevar por esa comodidad, disfrutando de la vida de casada sin pensar en nada más. Después de la boda, mi carrera despegó aún más. Invertí un poco más en publicidad y la afluencia de clientes se disparó. Además, empecé a ofrecer un programa de seguimiento dietético online que tuvo un éxito tremendo. Mi agenda se llenó por completo y mis ingresos aumentaron de forma espectacular. Podía sentir literalmente cómo entraba el dinero. Mi cuerpo, sin embargo, no tenía un segundo de descanso. Curiosamente, a medida que yo estaba más ocupada, mi marido parecía tener cada vez menos trabajo. Salía de la academia cada vez más temprano y pasaba más tiempo en casa, pero su expresión era extrañamente relajada. Oye, ¿no tenías clase hasta las 10 hoy? Con el grupo de la ESO. Ah, sí, les adelanté un poco la clase y terminamos antes. Aunque esa fue su explicación, algo no me cuadraba. El local de su academia estaba en una zona privilegiada, justo al lado de un colegio y en una urbanización enorme con muchísimos niños. Era un área con una demanda de clases particulares tan alta que las otras academias de la zona tenían lista de espera. Sin embargo, la de mi marido parecía tener cada vez menos alumnos. Mi duda se resolvió poco tiempo después. Una noche llegué a casa pasadas las 10 y me encontré a mi marido bebiendo solo. Se quedó en silencio un rato y de repente empezó a lamentarse. Todos mis amigos están triunfando. Son profesores en academias famosas, empresarios de éxito, y yo siento que me he quedado estancado. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo hoy? ¿Alguien te ha dicho algo? Hizo una pausa y entonces me contó lo que había sucedido ese día. La historia me dejó helada. Hace unos días vino la madre de un alumno. Empezó a gritarme que por qué su hijo no mejoraba las notas, que era mi culpa. El tono fue subiendo, y al final perdí los estribos y le dije que si el niño no tenía talento para las matemáticas, no era mi problema. Bueno, ahí te equivocaste un poco, la verdad.
El caso es que a partir de ahí, la mujer empezó a preguntarme por mi expediente académico. Le dije que había estudiado en una universidad de Estados Unidos, y me contestó que su marido también había ido a esa misma universidad, y que quién me creía yo para hablar así. Me exigió que le dijera mi número de expediente. Vaya. ¿Y para qué quería saberlo? Se lo di. Al preguntarle, vi que dudaba. Con voz temblorosa, finalmente confesó. Bueno, en realidad no terminé la carrera. Creí haber oído mal, o que él se había expresado incorrectamente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dijiste que te habías licenciado en Estados Unidos. Tienes el título colgado en la academia. Fue idea de mamá. Dijo que así ganaría más dinero, que si no, no podría trabajar como profesor particular. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en la nuca. Ni siquiera por ser mi marido podía defender algo así. Tras confesarlo, se bebió el vaso de un trago y continuó con la historia. Él siempre había presumido de ser un expat, y en su academia colgaba orgulloso el supuesto título de la universidad americana. La madre del alumno, sospechando algo, le hizo una foto al diploma y se fue. Unos días después, volvió a la academia acompañada de otros padres. Habían contactado directamente con la universidad en Estados Unidos, y les habían confirmado que mi marido no solo no se había graduado, sino que ni siquiera existían registros de su matriculación. La mujer montó un escándalo en medio de la calle, gritando que era un farsante. Al oírlo me quedé sin palabras. Era una estafa en toda regla. En el mundo de las academias el prestigio del director es fundamental. No podía entender cómo se había metido en algo así. Pero lo más impactante fue descubrir que la mente pensante detrás de todo había sido mi suegra, y mi marido, un títere sin voluntad que la había seguido ciegamente. Me resultaba incomprensible cómo alguien podía planear algo tan arriesgado y ejecutarlo de una forma tan torpe. Pero lo que más me indignó fue que, hasta el final, él se negó a asumir su responsabilidad y no paraba de culpar a su madre. Todo esto es culpa de mamá. Yo le dije desde el principio que no pusiéramos nada del título, pero ella insistió. Me dijo que si no lo hacía, la academia se hundiría, que era la única forma de ganar dinero. ¿Qué dices? Esto no es culpa de tu madre, es tuya. ¿Cómo has podido hacer una estupidez así? Es tu academia, con tu nombre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mi voz se fue elevando mientras le recriminaba, pero su siguiente respuesta fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué vamos a hacer? Voy a denunciar a todos esos padres. Vinieron en grupo a amenazarme. ¿Cómo se atreven? Esas paletas ignorantes. ¿Sabes la vergüenza que he pasado? Los voy a denunciar a todos. En ese momento, el respeto que sentía por él se derrumbó. Era incapaz de comprender la gravedad de la situación, y me dieron ganas de abofetearlo. ¿Que tú vas a denunciar a quién? Son ellos los que te pueden denunciar a ti. Date con un canto en los dientes de que no lo hayan hecho ya. Así que agacha la cabeza y no líes más las cosas. Mientras se lo decía, una certeza se apoderó de mí. Ante una crisis, este hombre no era de los que asumen la responsabilidad, sino de los que huyen y culpan a los demás. A partir de ese día, mi forma de verlo cambió por completo. Le conté lo sucedido a mi suegra, y para mi sorpresa, ella gestionó la situación con una habilidad pasmosa, como si no fuera la primera vez que se enfrentaba a algo así. Ay, Carmen, hija, lo siento mucho. La verdad es que mi hijo estudió un ciclo de formación profesional. Pero las matemáticas siempre se le dieron de maravilla, se le daban de cine. Fue una debilidad mía. Me pudo la ambición. Ha sido todo culpa mía. Vamos a cerrar la academia y a buscar otro camino. Demos este asunto por zanjado. Y dicho y hecho. Cerró la academia y, en un abrir y cerrar de ojos, le montó otra en un barrio diferente, esta vez de programación. Me quedé alucinada. No podía creer la rapidez y la frialdad con la que era capaz de cambiar de rumbo. Mi marido también se recuperó enseguida. A las pocas semanas, ya estaba centrado en su nuevo negocio, tan alegre y despreocupado como siempre. Actuaba como si no hubiera pasado nada, pero yo no lograba encontrar la paz. Pensé que con el tiempo se me pasaría, pero no fue así. La decepción había sido demasiado grande. Sentía que algo dentro de mí se había roto para siempre. Y entonces mi marido volvió a las andadas. Cuando la academia de programación empezó a funcionar, se metió en un foro online de directores de academias. Incluso quedaban en persona para intercambiar información, nuevos programas, métodos de enseñanza que triunfaban en los mejores barrios, cursos de verano, concursos. Al principio pensé que era algo puramente profesional. Pero un día, de su boca salió la palabra inversión. Cariño, hablando con los otros directores, me he dado cuenta de que nadie vive solo de la academia. Dicen que el dinero de verdad está en las inversiones, que es la única forma de hacer crecer el negocio, que solo con la academia no vamos a ninguna parte. Dedícate a la academia y déjate de historias. Si te metes a invertir sin tener ni idea,
Solo porque te lo ha dicho otro, lo vas a perder todo. No lo hagas. Además, no te falta dinero. Yo gano bien y tu madre tiene de sobra. Limítate a ser un buen director y no te metas en líos. Su rostro se ensombreció, y con un tono que nunca antes había usado conmigo, me espetó. ¿Es que no quieres que me vaya bien? Cada vez que propongo algo me dices que no. Fracasar también es una experiencia, y las experiencias se pagan. Como se suele decir, a veces hay que pagar por aprender. Me he dado cuenta de que en el fondo me desprecias. Intentas controlar mi vida. Preocúpate de tus asuntos. Soltó ese argumento absurdo y por primera vez me gritó. Me quedé de piedra. No sabía que era una persona tan impulsiva. Supongo que fue un error mío haberme casado con alguien así. Aún así, en ese momento sentí que tenía que pararlo como fuera, así que levanté la voz y le presioné hasta que me prometió que no haría ninguna inversión. Después de esa gran discusión, no volvió a mencionar el tema, y yo, ingenua de mí, pensé que ahí había acabado todo. Descubrí la verdad varios meses después. Una noche, mientras él estaba en la ducha, su móvil, que había dejado en el salón, no paraba de vibrar. Al principio no le di importancia, pero como era el mismo número llamando cada pocos minutos, acabé mirando la pantalla por pura curiosidad. Vi mensajes con palabras como aviso de impago y notificación de morosidad. Javier, te están llegando unos mensajes muy raros al móvil. ¿Has pedido algún préstamo? ¿O será spam? Cuando salió de la ducha, su cara se descompuso. Dudó unos segundos, pero al ver que no tenía escapatoria, confesó. La verdad es que invertí a tus espaldas. Al principio gané dinero, te lo juro, así que pedí un préstamo usando la academia como aval y metí más. Pero de repente, las acciones empezaron a caer en picado. El grupo de WhatsApp de los directores desapareció y la gente se esfumó. Me han estafado, Carmen. Al oírlo, sentí un mareo. Era el mismo modus operandi de las estafas piramidales de las que tanto se hablaba últimamente. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Cómo lo vas a solucionar? Te van a seguir llegando reclamaciones. ¿Qué harás? ¿Podrías ayudarme tú? Si no, pensaba decírselo a mi madre. En ese momento no sentí ni rabia ni tristeza. Solo un vacío inmenso. Aún así, era mi marido. Acabé pagando yo el préstamo. Le hice prometer que no volvería a hacer algo así. Y él, mostrándose arrepentido, me aseguró que no lo haría. Y como si nada, volvió a centrarse en su academia. Tiempo después, se lo conté a mi suegra. Al principio, se mostró sorprendida. Vaya, ¿así que pasó eso? ¿Y tú lo solucionaste? Lo siento mucho, de verdad, y te lo agradezco. Parecía que entendía la situación, pero de repente, la conversación dio un giro inesperado. Oye, por cierto, todavía no tenéis hijos, ¿verdad? Los hombres necesitan tener hijos para sentar la cabeza y dejar de hacer tonterías. Con vuestra edad, ya deberíais ir pensando en ello. Si te quedas embarazada ahora, ya sería un embarazo de riesgo. ¿Te has hecho pruebas? Se puede tener mucho dinero, pero sin hijos, la vida es muy solitaria. Daos prisa. No tendrás ningún problema, ¿verdad? La grave metedura de pata de su hijo quedó olvidada en un segundo, y el foco de la conversación pasó a ser mi capacidad para concebir. En ese momento, lo comprendí todo. La forma en que esta familia afrontaba y resolvía los problemas estaba completamente distorsionada, de principio a fin. Solo podía pensar en una cosa: ¿qué error más grande había cometido al casarme? La gente que me lo advirtió tenía toda la razón del mundo. Después de aquella conversación, empecé a pensar seriamente en el embarazo. Fui al médico y me preparé. Y para mi sorpresa, me quedé embarazada enseguida. La noticia me llenó de una felicidad inmensa. Saber que una nueva vida crecía dentro de mí me hacía sentir plena. Mi marido también cambió por completo al enterarse. De ser un niño grande que solo causaba problemas, pasó a comportarse como un hombre maduro y responsable. Su forma de hablar y de actuar era diferente, e incluso me hizo una promesa solemne. Voy a proteger a nuestro bebé con mi vida. Seré el mejor padre del mundo, tú solo tienes que traerlo al mundo. Lo abrazaré, lo bañaré, jugaré con él, haré de todo. Pareces un padrazo ya. Pero que no se quede solo en palabras, ¿eh? De acuerdo. Lo cuidaré bien para que nazca sano. La alegría de esperar un hijo hizo que hasta las náuseas del embarazo fueran soportables. No paraba de pensar. De verdad, voy a ser mamá. Pero la felicidad duró poco. En la revisión de las 8 semanas, recibí la noticia más dura que podía imaginar. El médico, tras un silencio incómodo, me dijo que era un aborto espontáneo retenido. Me explicó que aún había una pequeña posibilidad y que esperaríamos una semana, pero que si el corazón no volvía a latir, tendríamos que programar un legrado. El corazón nunca volvió a latir. Tuve que someterme a la intervención.
Quienes hayan pasado por la pérdida de un primer embarazo sabrán lo profundo que es ese dolor. Me despertaba llorando, y me dormía llorando. Me preguntaba constantemente dónde estaría mi bebé, si habría llegado bien al cielo. Así pasaba los días, sobreviviendo. El médico me decía que era algo muy común y que no me culpara, pero aunque mi cabeza lo entendía, mi corazón no podía aceptarlo. Mi marido también sufrió mucho la pérdida. Mi suegra, sin embargo, me culpó a mí de todo. Pero ¿cómo te has cuidado? Las chicas de ahora coméis cualquier porquería, y luego pasa lo que pasa. ¿A qué has tomado café? ¿O has hecho demasiados esfuerzos con el trabajo? Al dolor de la pérdida se sumaba el peso de la culpa, como si me estuvieran marcando a fuego. Cada vez que ella me atacaba, mi marido me defendía. Mamá, déjala en paz. Es ella la que peor lo está pasando. ¿Por qué tienes que echar más leña al fuego? El médico dijo que es algo normal. No es culpa de nadie, simplemente el embrión no era viable. Ya tendremos otro. Pero mi suegra suspiraba y continuaba. ¿Qué tranquilidad es esa? ¿Sabéis la edad que tenéis? Un embarazo ahora ya es de riesgo. ¿Cuándo pensáis volver a intentarlo y dar a luz? ¿Es que no os dais cuenta del tiempo? No escuchaba sus palabras. Mi única obsesión era volver a quedarme embarazada. Me dediqué en cuerpo y alma a cuidarme. Y 3 meses después, lo conseguí. Esta vez fui extremadamente cuidadosa. Pero el resultado fue el mismo. Un segundo aborto retenido y otro legrado. A partir de ahí, el hospital inició una serie de pruebas más exhaustivas. El médico me recomendó tomarme un descanso del embarazo para recuperar cuerpo y mente, así que decidí apartarme temporalmente del trabajo. Delegué la mayor parte de mis responsabilidades en la encargada de mi centro. Marta, creo que mis problemas de salud están afectando a los embarazos. Me gustaría que te encargaras de la gestión del centro por un tiempo. ¿Crees que podrías? Por supuesto, Carmen. No te preocupes por nada. Yo me encargo de todo. Tú ahora céntrate en recuperarte. Así que di un paso atrás. Los fines de semana iba a un herbolario famoso, probaba la acupuntura, la moxibustión. No me importaba el dinero. Me repetía a mí misma que en ese momento era más importante cuidar mi cuerpo que ganar más. Pero apenas había pasado un mes desde que delegué mis funciones, cuando estalló una crisis en el negocio. Marta me llamó, muy apurada. Las quejas de los clientes se acumulaban y alguien había escrito una reseña muy negativa en un foro local. Las solicitudes de reembolso empezaron a llegar en masa. No tuve más remedio que volver al trabajo. La idea de un nuevo embarazo quedó en un segundo plano, y mi salud volvió a resentirse. Al ver que mi negocio atravesaba dificultades, la actitud de mi suegra cambió radicalmente. Oye, ¿no irá a quebrar tu negocio? Si tienes que devolver tanto dinero, tendrás que pedir un préstamo, ¿no? Vaya nuera me ha tocado, incapaz de darme un nieto. ¿Pero tú quién eres? ¿Una estafadora? Sus palabras eran puñales, pero no tenía fuerzas ni para discutir. Mi marido también empezó a dejar de defenderme. Aunque no decía nada, sentía que su apoyo flaqueaba. Dejamos de hablar, de mirarnos a los ojos. Para no empeorar más el ambiente en casa, decidí contactar de nuevo con mi suegra. Empezamos con un saludo cordial y acabamos quedando para comer. Me dijo que ambas habíamos pasado por un momento difícil y que era mejor olvidar el pasado. No estaba todo resuelto, pero al menos en la superficie, las aguas se calmaron. Mi marido también empezó a tratarme con más cuidado, y yo decidí que merecía la pena intentarlo una vez más. Salió el tema de hacer un viaje, nos fuimos unos días y a la vuelta me quedé embarazada por tercera vez. Me sentí feliz, pero el miedo a otro aborto era tan grande que no se lo conté a nadie, ni siquiera a mi marido. Fui sola a las revisiones, aguantando la angustia. Pero lamentablemente, el diagnóstico fue el mismo. Tercer aborto retenido. Tuve que someterme a otro legrado. El día de la intervención, como nadie sabía nada, fui sola al hospital. Al volver a casa, me metí en la cama a descansar. Poco después, sonó el teléfono. Era mi marido. Notó mi voz apagada y me preguntó si me pasaba algo. Le conté que acababa de volver del hospital, de la intervención. En lugar de preguntarme cómo estaba, su única respuesta fue: «Ah, entonces estás en casa». No tuve tiempo de procesar sus palabras. Me quedé dormida y me desperté con el sonido de la puerta principal abriéndose. Pensé que era él, pero sentí que entraba más de una persona. Me levanté y fui al salón. Allí estaban mi suegra y mi marido, y a su lado, una mujer con una barriga enorme, a punto de dar a luz. No hacían falta explicaciones. Me quedé paralizada, sin poder decir una palabra. Mi mente se quedó en blanco, incapaz de procesar la escena. Fue mi suegra quien rompió el silencio, dirigiéndose a mí con total naturalidad. «Ah, mira qué bien que estás en casa.
te presento a tu sucesora. A partir de hoy, ella será la señora de esta casa. Vamos a poner fin a lo vuestro. Como tú eres huérfana, el divorcio será un trámite sencillo. Ya es hora de que dejes en paz a mi hijo. ¿Qué está diciendo? ¿La nueva señora? ¿Poner fin? ¿Me está diciendo que nos vamos a divorciar? Sí. Lo siento, pero así son las cosas. Ella es su primer amor. Han tenido un desliz, y se ha quedado embarazada. El niño nacerá en cualquier momento. No podemos mirar para otro lado. Mi mirada se clavó en mi marido. Él ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. No tenía intención de detener aquello, ni de dar explicaciones. Simplemente estaba allí, plantado. La rabia me dio fuerzas que no sabía que tenía. Explícate tú. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué significa esto? Lo siento. Es mi primer amor. Nos reencontramos por casualidad poco después de casarnos. Al principio no sentí nada, pero de tanto vernos, resurgió el amor. Lo siento. Pero está esperando un hijo mío. No puedo abandonarla. Mamá también está de acuerdo. Por favor, cariño, entiéndelo, me suplicó. La situación era tan absurda que me eché a reír. Un momento. Perdone, pero yo soy la mujer de este hombre. ¿Le parece normal presentarse aquí de esta manera? Lo siento, pero no tenía otra opción. Estoy a punto de dar a luz. ¿Qué quiere que haga? De verdad, lo siento. ¿Sabéis esa sensación de que solo con oír la voz de alguien ya sabes de qué pie cojea? Su tono de voz era el de una descarada. En cuanto terminó de hablar, algo dentro de mí se rompió. La incredulidad y la ira borraron cualquier rastro de racionalidad. Empecé a gritar y a lanzar al aire todo lo que encontraba a mi paso. Mientras los objetos volaban, mi suegra me gritó: «Lárgate de aquí, desgraciada. Esta casa la pagué yo. Mi hijo va a vivir con la mujer que ama y que le va a dar un hijo. Tú no eres más que una muerta de hambre, así que desaparece». En ese momento comprendí que no ganaría nada discutiendo. Esto es increíble, de verdad. Pero no penséis que me voy a ir sin más. Vais a pagar por esto. Os juro que recibiréis vuestro castigo divino. Cogí un par de cosas, les lancé una última mirada de odio y salí de allí. Al salir del portal, las piernas me flaquearon. No sabía a dónde ir. Me costaba hasta respirar. Me senté en un banco. Dejé la bolsa en el suelo y agaché la cabeza. No podía llorar. Mi mente era un caos. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Las palabras que acababa de escuchar se repetían en mi cabeza una y otra vez. ¿Cómo es posible? Malditos sean, murmuraba para mí. Ya veréis, no me quedaré de brazos cruzados. A pesar de todo, una parte de mí se negaba a creer que aquello fuera real. Pasó como una hora. De repente, el sonido de una sirena rompió el silencio, y una ambulancia entró en la urbanización. Se detuvo justo delante de mi portal, del que acababa de salir. De la ambulancia bajaron una camilla y varios sanitarios entraron corriendo en el edificio. La situación parecía urgente. Poco después sacaron a una mujer en la camilla. A simple vista parecía que había roto aguas. Sí, era ella, la mujer embarazada que había subido con mi marido y mi suegra. Mientras la subían a la ambulancia, mi marido y mi suegra bajaron corriendo por el siguiente ascensor, gritando por teléfono. La suegra no paraba de increpar a los sanitarios. «Más rápido, por favor. ¡Que está de parto! Ha roto aguas. Vamos, llévenla a la clínica de la rotonda. Mamá, deja que hagan su trabajo. No te preocupes, no molestes». Observaba la escena desde el banco, repitiendo para mis adentros toda clase de insultos. Vi cómo se cerraban las puertas de la ambulancia y cómo se alejaba. Sentía un fuego por dentro. Un pensamiento oscuro cruzó mi mente. Ojalá todo saliera mal. A mi marido le encantaban los niños, y aquella mujer, su supuesto primer amor, le iba a dar uno. Era de esperar que perdiera la cabeza. Pero para mí, un hombre capaz de algo así ya no merecía ni un ápice de mi afecto. Cuando todo volvió a la calma, subí de nuevo al piso. Fui a la habitación, cogí algo de ropa, mi bolso y lo imprescindible. No quería pasar ni un segundo más allí. Salí y me fui directa a un hotel cercano. Hice el check-in y, al entrar en la habitación, por fin pude sentarme en la cama. Intenté no pensar en nada esa noche. Las piernas todavía me temblaban. Me repetía: «Solo tienes que superar el día de hoy». Pero en el silencio, el corazón me latía aún más deprisa. La habitación estaba en calma, pero mi cuerpo seguía en tensión, como si todavía estuviera en aquella casa. Sentía una opresión en el pecho, y pensé que si seguía sola, iba a explotar. Así que llamé a mis amigas. «Laura, ¿qué hago? Estoy en un hotel. Me he ido de casa». Al empezar a hablar, se me quebró la voz y todo lo que había contenido se desbordó. Apenas podía explicarme, pero mi amiga lo entendió todo al instante. «¿En qué hotel estás? ¿Estás sola? ¿Dónde?
Quédate ahí, no te muevas. Voy para allá. Poco después, mis 4 mejores amigas aparecieron en la habitación. Venían en ropa cómoda. Se notaba que habían salido corriendo. ¿Qué te ha pasado? No llores. No derrames ni una lágrima por esa basura. Cuéntanoslo todo. Con calma. Me cogieron de la mano, me abrazaron, me miraron con cariño. Poco a poco, las palabras empezaron a salir. Les conté lo de los abortos, la llegada de mi marido con su amante embarazada y mi suegra, las palabras crueles que me dijeron, cómo me echaron y la escena de la ambulancia. Mientras hablaba, las manos me temblaban y las caras de mis amigas se iban endureciendo. ¿Pero qué clase de psicópata es ese?, dijo una. Ya te dije que desde el primer día que lo vi no me gustó nada. Tenía cara de traidor. Y su madre es peor, añadió otra. Con esa mirada de superioridad, como si todos los demás fuéramos inferiores. ¡Qué asco de mujer! Os lo advertí, saltó una tercera. Os dije que no os metierais con familias así. Un niño de mamá es un caso perdido. No es un problema de carácter, es un problema estructural. No tiene cura. Todas se pusieron de mi parte, dándome la razón en todo, ofreciéndome agua, acariciándome la espalda. Fue un consuelo inmenso. ¿Sabéis lo que me dijo la suegra? Que como soy huérfana, divorciarme sería más fácil. Me despreció de esa manera. Me dolió muchísimo. ¡Qué hija de la gran P! ¿Dónde está? Vamos ahora mismo que le arranco la lengua de cuajo. Que mi amiga se enfadara más que yo y soltara esas palabras me alivió. Esa noche la pasé con ellas, llorando, hablando, en silencio. No estaba recuperada, pero me sentía arropada. A la mañana siguiente, mis amigas se fueron yendo una a una al trabajo, no sin antes preguntarme 1000 veces si estaría bien y prometerme que estarían pendientes del móvil. Una de ellas me pasó el contacto de un abogado especialista en divorcios. Mientras me preparaba para ir a verlo, sonó el teléfono. Era mi suegra. Oye, ¿dónde estás? Retiro lo dicho. Su voz era completamente diferente a la del día anterior. Sonaba agitada, casi sin aliento. ¿Qué dice? ¿Ha perdido el juicio? Hable claro. ¿Retirar el qué? Que retiro todo lo que dije ayer. Voy ahora mismo a donde estés. ¿Dónde? ¿A dónde voy? No daba crédito. Dudé si colgar, pero como no paraba de insistir, en un momento de confusión, le dije el nombre del hotel. Me arrepentí al instante. No esperé. Me preparé para hacer el checkout e irme. Justo cuando salía, me llamaron de recepción para decirme que tenía una visita. No quería verla. Decidí ignorarla y seguir mi camino, pero al cruzar el vestíbulo, ella me vio primero y se plantó delante de mí, en una actitud sumisa que no le había visto en la vida. Ay, hija, ayer me pasé mucho, ¿verdad? Tienes mala cara. Estaba muy alterada. Te asustaste, ¿verdad? Lo siento. Y me cogió la mano. Me solté bruscamente y la miré con desprecio. ¿A qué viene esto? No tengo nada más que hablar con usted. Después de lo de ayer, ¿hoy viene con estas? ¿Se está riendo de mí? No, es que fui una insensata. Me precipité. Lo siento, de verdad. Hacía pausas al hablar, como si le costara respirar, y no dejaba de examinarme la cara. Repetía, lo siento una y otra vez. ¿Qué es lo que siente? ¿Sabe la que va a ser su nueva nuera que está usted aquí? Voy de camino a ver a un abogado de divorcios. Apártese o llamo a la policía. Su rostro palideció. Juntó las manos y agachó la cabeza. Lo siento. Te lo ruego. ¿No podemos hacer como si lo de ayer no hubiera pasado? ¿No podéis volver a intentarlo tú y mi hijo? Sé que me porté fatal contigo. De verdad que lo siento. Te lo suplico, le grité furiosa. Ayer me echó de casa tratándome como a una apestada y hoy me pide perdón y espera que lo acepte. ¿Me toma por tonta? Pero había algo extraño. No paraba de disculparse, pero no explicaba por qué había cambiado de opinión de la noche a la mañana. Solo repetía que se había vuelto loca, que había juzgado mal la situación. Sí, me volví loca. ¿No puedes perdonármelo, por favor? ¿No os divorciéis? Te lo pido. Estaba al borde de las lágrimas, suplicando. Le pregunté qué había pasado, pero se negaba a decírmelo, así que llamé a mi marido. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y finalmente, habló. Cariño, lo siento. A mí también me engañaron. Engañado. ¿Cómo? Habla claro. La mujer que fue ayer a casa, la que dije que era mi primer amor, solo nos vimos un par de veces al principio de nuestro matrimonio. Hace poco, apareció de la nada diciendo que el hijo que esperaba era mío. Te juro que no lo sabía. Me dijo que estaba a punto de dar a luz, que no tenía dónde ir ni dinero para las cosas del bebé. Yo no podía mantener 2 casas. Se lo conté a mi madre y ella dijo que te echáramos a ti para meterla a ella. Su voz temblaba.
Hizo una pausa. Ayer, después de que te fueras, rompió aguas y la llevamos al hospital. Tras más de 10 horas de parto, dio a luz a un niño negro. No era mi hijo. ¿Qué hago ahora? Te juro que me engañó. Me quedé sin palabras. Y por si fuera poco, la mujer les había contado que era empresaria y que facturaba 10 millones de euros al año. Todo mentira. Ni tenía empresa ni nada. Se habían dejado cegar por los 10 millones, hasta el punto de planear mi divorcio para que él se casara con ella. No era su primer amor, era una cazafortunas. Al otro lado del teléfono, mi marido no paraba de pedir perdón, de decir que no sabía nada, que él también era una víctima. Delante de mí, mi suegra lloraba y se aferraba a mí. En ese instante, tomé una decisión firme. Borrar a toda esa gente de mi vida para siempre. Colgué. No necesitaba más explicaciones. Ignoré a mi suegra. No escuché ni una palabra más. Cuando intentó volver a agarrarme, me zafé. Me di la vuelta y me marché. Cogí un taxi y fui directa al despacho del abogado. No había nada que dudar, nada que pensar. Desde el momento en que salí por la puerta de esa casa, supe que mi matrimonio estaba acabado. Le conté al abogado todo lo sucedido con calma. La falsificación del título de mi marido, el préstamo por la estafa de la inversión, la amante y lo ocurrido el día anterior. Intenté ser objetiva, centrándome en los hechos. El abogado tomó notas y al final levantó la vista. En esta situación, no tiene sentido actuar movida por las emociones. Lo mejor es iniciar los trámites de inmediato. Estoy de acuerdo. No quiero esperar más. Quiero que esto termine cuanto antes y de la forma más contundente posible. Al decir esas palabras sentí una extraña calma. Era como si alguien por fin estuviera poniendo orden en mi caos y mostrándome el camino a seguir. A partir de ese día, toda comunicación pasó a través de mi abogado. Mi suegra y mi marido me llamaban sin parar, pero no contesté ni una sola llamada. Cuando no respondía, me enviaban mensajes. Hablemos, piénsalo otra vez. Lo hemos hecho todo mal. Mi marido me escribía largos textos diciendo que había sido un necio, que se había dejado engañar, suplicando una segunda oportunidad. Mi suegra me enviaba parrafadas a cualquier hora, mezclando llantos y amenazas veladas sobre el honor de la familia y mi futuro. Pero ya no me afectaba. Mi decisión estaba tomada. Leía los mensajes, no respondía, y se los reenviaba a mi abogado. Eso era todo lo que tenía que hacer. El divorcio fue sorprendentemente rápido. Yo tenía todas las pruebas bien documentadas y ellos no tenían argumentos para defenderse. La culpa de la ruptura del matrimonio era claramente suya, así que ni siquiera llegamos a un juicio largo. El adulterio, las mentiras y los problemas económicos de mi marido fueron reconocidos como causa de divorcio. Recibí una pensión compensatoria, y las deudas que él había contraído durante el matrimonio y que no me correspondían quedaron a su cargo. La implicación de mi suegra quedó registrada, y se tomaron medidas para que no pudieran volver a contactarme. Así, toda relación quedó zanjada sobre el papel, y yo fui, legalmente, una mujer libre. Sin embargo, durante un tiempo, siguieron intentando contactarme. Los mensajes no cesaban. Siempre lo mismo. Lo siento, no volverá a pasar. Ahora me doy cuenta del error que cometí. Al principio los ignoraba, pero la insistencia diaria empezó a sacarme de quicio. Un día, tras recibir otro mensaje interminable, no pude más y llamé. Oye, imbécil, deja de llamarme de una vez. Estás alterando mi vida. Me llamas y me escribes a todas horas. Legalmente, tú y yo no somos nada. ¿Lo entiendes? Estamos divorciados, hay una sentencia. ¿Qué más quieres? ¿Creías que con un lo siento iba a perdonarte? No me hagas reír. De verdad que lo siento, Carmen. Por favor, cállate. Una llamada más y te denuncio. A ti y a tu madre. Si no queréis una denuncia conjunta, dejadme en paz. ¿Entendido? Me arrepiento de verdad. He reflexionado mucho. Fui un estúpido. Me dejé llevar por mi madre, por esa mujer. Todavía no me creo lo que te hice. No digo que fuera una víctima, pero si pudiera volver atrás, lo haría todo de otra manera. Por favor, piénsalo una vez más. Antes de que pudiera seguir, colgué. No merecía la pena escuchar más. ¿De qué sirve arrepentirse cuando ya lo has perdido todo? La demanda contra la amante también siguió su curso. Poco después, me enteré por mi abogado de que ella se había puesto en contacto con él. La amante de su exmarido ha contactado con el despacho, me informó el abogado. Por lo que hemos podido averiguar, es una mujer con una vida bastante desordenada. Estaba a punto de dar a luz, y no sabía con certeza quién era el padre. Su plan era encontrar a alguien a quien endosarle el niño, y se acordó de su exmarido. Sabía que era débil, manejable y que obedecía a su madre en todo, así que se acercó a él con esa historia. Hay que ver la gentuza que hay por el mundo.
¿Cómo se atreve a meterse en un matrimonio? Le dejamos claro que su situación personal no justificaba sus actos. ¿Sabe lo que nos respondió? Que no era la primera vez que la demandaban por algo así y que si podíamos ser indulgentes. ¿Qué? Sabía que era una pieza, pero no que fuera reincidente. Le transmití su decisión. Ninguna indulgencia, iríamos hasta el final. Actualmente, vive con el bebé en un centro de acogida. La indemnización tendrá que pagársela, pero siendo realistas puede tardar mucho tiempo, quizá años o incluso décadas. No me importa. El tiempo es lo de menos. Lo importante es que pague por lo que ha hecho. Gracias, abogado, por haberme defendido tan bien hasta el final. Ese día cerré definitivamente ese capítulo de mi vida. Me sentí liberada. Se lo conté a mis amigas y todas se alegraron. Y me lo volvieron a repetir. Cuando te advertimos de algo, es por una razón. En esos casos, es mejor pararse a pensar. Yo tuve que vivirlo en mis propias carnes para entenderlo. Por eso, si estáis leyendo esto, y alguien se opone a una decisión vuestra, no lo ignoréis. Deteneos un momento a reflexionar. Quizá os ahorréis pasar por una experiencia tan sucia y dolorosa como la mía. Ahora ya no soy la mujer de nadie, ni la nuera de nadie. Soy simplemente Carmen. Un año después del divorcio, el amor volvió a mi vida. Tal y como predijo el tarot, apareció una persona cuando ya estaba en mis 30 y tantos. Un hombre que me apoya y me cuida. Siento que es la persona que el destino me tenía reservada. Aún es pronto para hablar de boda. Por ahora, quiero disfrutar de esta relación y cuidarla, poco a poco. Si me deseáis suerte, os lo agradeceré.